dos queridos amigos, colegas que nos vienen acompañando ya desde hace tiempo de México, con quien compartimos la pasión por la investigación y sobre todo por la inteligencia artificial, que es nuestro tema central. Agradecerles el esfuerzo de haber venido desde México a participar de este encuentro de nuestra red universitaria, donde vamos y venimos, pero siempre, sobre todo, nos encontramos, ¿verdad? Eso es importante. Así que bueno, gracias. Ellos van a tener a cargo la parte final de esta primera semana. El martes que viene, recuerden, está el profesor Cipitani con sus colaboradores, que también hablan todos muy bien español. Nada, gracias de vuelta. Los saludo y me despido. Gracias, profesor. Por venir. Es un placer Gracias tenerte acá. por invitarnos. Gracias, profesor. Bueno, disfrútenlo. Gracias. Aquí en la lista, Sí, gracias. Muy bien, pues miren, voy a estar sentado porque como se está también transmitiendo un curso para que se pueda ver la exposición, quisiera pues, presentarme, hablar un poco de mi perfil y comentarles pues cómo estructuramos la clase de la tarde la doctora Padilla y yo. Mi nombre es Eduardo Estrella, soy profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, en donde actualmente tengo a mi cargo la dirección de la División de Derecho, Política y Gobierno. Yo de formación pues soy principalmente penalista, tengo una maestría en juicios orales, una maestría en ciencias jurídico-penales y el doctorado en Derecho. Y se preguntarán qué hace un penalista hablando de derechos humanos en el derecho administrativo sancionador y particularmente pues también de la doctora Liz Padilla, quien es una colega experta en derecho administrativo, derecho disciplinario y también derecho penal. Pues hubo ciertas circunstancias que nos llevaron hacia el derecho administrativo sancionador, hacia el derecho disciplinario, a partir de ciertas realidades que se presentaron en México. Quisiera comentarles una experiencia muy concreta, por virtud de la cual es que nosotros empezamos a profundizar en el tema de los derechos humanos en esta rama. La doctora Padilla y yo tenemos ya varios años trabajando conjuntamente en diversos temas relacionados con el derecho penal, con el derecho penal de excepción o derecho penal del enemigo y también con los derechos humanos en el sistema penal. Y en alguna ocasión la doctora Padilla me llamó para decirme que estaba muy preocupada por la situación que estaba pasando en cuanto a los derechos humanos, particularmente en los procedimientos disciplinarios en México. En el año 2015 hay una reforma muy importante a nuestra Constitución, por virtud de la cual se establece el Sistema Nacional Anticorrupción y por ende un nuevo procedimiento para los servidores públicos. Y ella había participado en un foro en el cual pues varios disciplinaristas le decían que pues, los derechos humanos no tenían que respetarse en ese sistema, que en realidad ellos tenían otras prácticas y que los argumentos que ella decía en torno al respecto a determinados principios que no eran otra cosa que derechos humanos, pues se verificaban en el ámbito penal, pero no en el ámbito administrativo sancionador ni en el ámbito disciplinario. Entonces, cuando ella me comenta esta preocupación derivada de un foro, pues coincidí plenamente con ella. Dije, pues la verdad es que los colegas administrativistas, los colegas disciplinaristas no tienen claro lo que representa los nuevos tiempos de los derechos humanos. Y a partir de ahí pues empezamos a participar en foros con ella en donde pues defendíamos la necesidad de respetar estos derechos humanos que de alguna forma son
desarrollados, construidos desde el ámbito penal, pero que también tienen un impacto en otras disciplinas punitivas. Y esa es la razón por la cual pues, también empezamos a abrir una nueva línea de investigación de los derechos humanos en el derecho administrativo sancionador y en el derecho disciplinario. Porque hay puntos de encuentro. Finalmente se trata de ámbitos punitivos, ámbitos sancionadores, y por lo tanto hay ciertos puntos de encuentro, como veremos a continuación. La doctora Padilla y yo nos pusimos de acuerdo para la sesión de esta tarde, la manera en que la vamos a trabajar. Comenzaré yo estableciendo pues, el marco teórico de los derechos humanos, no solamente en cuanto a su regulación en México, sino también pues, el marco de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para posteriormente luego que ella haga referencia particularmente a la inteligencia artificial y los derechos humanos usados, pues la inteligencia artificial en el derecho administrativo, sancionador y disciplinario. Entonces vamos a comenzar con esta primera parte de la sesión hablando de esos derechos humanos en el derecho administrativo sancionador. Bueno, hablar de derecho administrativo sancionador implica hablar de una vertiente de la potestad punitiva del Estado. ¿Qué es eso que llamamos el poder punitivo del Estado? El ius puniendi. Pues una facultad que tiene el propio Estado para sancionar los comportamientos que contravienen normas preceptivas, y estas normas preceptivas contienen mandatos o prohibiciones expresas o tácitas. Eso es el poder punitivo del Estado, que tiene diversas vertientes. Una vertiente administrativa y una vertiente penal. A su vez, en la vertiente administrativa vamos a encontrar la sancionadora propiamente dicha, o también como la conocen en algunos países, la contravencional y la disciplinaria. Hablamos pues del poder punitivo del Estado. ¿Por qué es importante hablar de derechos humanos en el ámbito administrativo? En primer lugar, porque se trata de ejercicio de poder público. Y siempre que hablamos de ejercicio de poder público en un Estado democrático, en un Estado de libertades, pues también debemos de hablar de los límites. Límites a ese ejercicio que van a evitar el abuso de autoridad y el ejercicio arbitrario del poder. También es importante hablar de derechos humanos en el ámbito administrativo, porque las tentaciones autoritarias se encuentran latentes, se encuentran presentes aún en las democracias más consolidadas. Podemos presumir de que vivimos en un Estado democrático, pero ello no quiere decir que no estén presentes siempre esas autoridades, esas tentaciones autoritarias. Y finalmente, también es importante reconocer que muchas de las violaciones graves a los derechos humanos en la historia de la humanidad se dieron al amparo del derecho de policía, del derecho administrativo sancionador o del derecho administrativo militar. Y bueno, quise traer dos ejemplos que pude constatar en una visita que tuve al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile. Y ahí está un bando, el bando número 78, en donde se establecían bajo el régimen militar, durante la muy conocida dictadura chilena, pues algunos decretos de tipo militar, aunque de naturaleza esencialmente administrativa, y en la cual podemos evidenciar
esas restricciones a derechos humanos que no son otra cosa que violaciones a los derechos humanos. Y aquí vemos cómo se implementa un toque de queda a través de una norma materialmente administrativa. Una restricción a derechos humanos sin ningún tipo de control. Hasta nueva orden, a ninguna persona se le permitirá circular en las calles o fuera de su casa sin permiso de autoridades militares entre las 22 horas y las 6 de la mañana. Se establece el toque de queda y luego se establece una sanción. Toda persona que se encuentre transitando durante estas horas sin una justificación será severamente castigada. Vean pues cómo a través de los mandos de policía, a través de decretos de tipo militar, pero insisto, sustancialmente administrativos, pues se pueden violar derechos humanos. Aquí otro decreto, resalté una parte de este decreto que señala el que fuera requerido por el gobierno por razones de seguridad del Estado desobedezca el llamamiento que públicamente se le haga para que se presente ante la autoridad, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo o extrañamiento mayor en su grado medio. Sin perjuicio de la responsabilidad penal, la autoridad dispondrá administrativamente y desde aquí no alcanzo a ver bien, consumado que sea el delito, la cancelación del pasaporte respectivo si el inculpado se encontrare en el extranjero. Y bueno, aquí en este decreto, que es, insisto, solamente un ejemplo, pues también se establecía a los cómplices o a quienes apoyaran a estas personas la pena incluso hasta de muerte. Es decir, se establecían procedimientos de naturaleza penal, delitos o figuras típicas a través de un bando militar, de una norma administrativa no cumpliéndose con el principio de legalidad en materia penal, un crimen, una pena sin enemigo. Recordarán ustedes que hasta hace algunos años muchos códigos penales estaban estructurados de la siguiente forma. Quizá desde el Código Penal Napoleónico, pues había esta estructura. Había un capítulo relativo a los delitos, otro capítulo a los crímenes y otro capítulo a las faltas, que este era propiamente el derecho de policía que estaba contenido en el propio Código Penal, pero que luego se fue separando esta materia de los ordenamientos penales para tener una autonomía. Y empezó a discutirse si ese derecho sancionatorio policial pues tenía una naturaleza diferente, una autonomía con respecto al derecho penal, y que por ello era necesario sacarlo de los códigos penales como actualmente sucede. Este derecho pues ya tiene una regulación propia que lo ha apartado del derecho penal. Y bueno, pues también derivado del principio de intervención mínima del derecho penal, hay un proceso por medio del cual empieza una tendencia a descriminalizar comportamientos con la finalidad de que sean atendidos por otros ámbitos del derecho. Si entendemos que el derecho penal es el recurso más drástico con el que cuenta el Estado para resolver los conflictos sociales, representa violencia institucional, su uso debe ser limitado, su uso debe ser minimizado de tal suerte que pues siempre se está propugnando porque sean otras ramas las que atiendan determinadas problemáticas, y salvo las que sean de mayor lesividad, de mayor gravedad para la sociedad, puedan ser atendidas efectivamente por el derecho penal. Por eso se afirma que el derecho penal tiene un carácter subsidiario.
Luego, el derecho administrativo tiene autonomía con relación, el derecho administrativo sancionador tiene autonomía con respecto al derecho penal, pues encontramos posturas que hablan de una plena autonomía en la cual identifican diferencias cualitativas entre el ilícito de naturaleza penal y el ilícito de naturaleza administrativa, y hay autores que dicen no hay autonomía, en realidad las diferencias solamente son cuantitativas en cuanto a la consecuencia jurídica. El ilícito tiene los mismos elementos, el ilícito penal y el ilícito administrativo, pero la diferencia va a ser en cuanto a la reacción que hace el Estado con respecto a un ilícito penal, con respecto a un ilícito administrativo. Bueno, quizá quien empezó a hablar en un primer momento sobre la necesidad de esta autonomía fue el penalista alemán James Goldschmidt. Él afirmaba que de la conjunción del derecho penal y del derecho administrativo nacía esto que él denominaba como el derecho penal administrativo. Algunos autores lo denominan derecho contravencional, otros lo llaman derecho de policía, quizá en la terminología más aceptada en la actualidad es el derecho administrativo sancionador. Pero Goldschmidt decía derecho penal administrativo porque era una conjunción entre la rama del derecho penal y la del derecho administrativo. Y él decía que para nosotros poder comprender entre el verdadero derecho penal o constitucional y que él le llamaba justicia, porque además la autoridad que determinaba la existencia del delito y que imponía la sanción era el órgano jurisdiccional, frente a un derecho penal administrativo que se caracterizaba principalmente porque era la autoridad administrativa la que imponía la sanción. Y bueno, pues frente a esta postura que considera esencialmente una distinción entre el ilícito administrativo sancionador y el ilícito penal, encontramos otra entre las que destaca la posición de Adolf Merck, quien señala que no hay diferencia sustancial entre el ilícito penal y el ilícito administrativo y que la única diferencia es la autoridad que corresponde conocer de uno y de otro caso. En el caso del ilícito administrativo, la sanción va a ser impuesta por la autoridad administrativa, y en el caso del ilícito penal, la sanción va a ser impuesta por la autoridad jurisdiccional. En las tendencias actuales, pues encontramos las posturas del profesor Jacobs y Roxin, ambos profesores alemanes, quien para Jacobs las normas del derecho penal pues van a garantizar el derecho a la existencia de cada individuo y van a ser las normas nucleares, y de esas normas nucleares del derecho penal se van a desprender otras que son normas derivadas que van a pretender evitar peligros abstractos, y esas normas derivadas van a ser propiamente las que corresponden al derecho administrativo sancionado. Para Jacobs, la relación del derecho disciplinario con el penal no se ha precisado hasta ahora de modo esencialmente convincente, y la situación se ve dificultada por la falta de tipos formulados en el caso de infracciones disciplinarias, que podríamos decir es un tema que en México tiene un avance con la implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tiene un régimen disciplinario a partir de la construcción de tipos entre los que se distinguen las faltas no graves y las faltas graves. Para Roxin, tanto los delitos como las contravenciones representan una lesión a un bien jurídico. Durante estas discusiones que nosotros teníamos con los disciplinaristas, una de las cuestiones que más les chocaban era esta,
decían, es que en el caso del derecho disciplinario, pues no hay bienes jurídicos que se protejan. Y por más que nosotros tratamos de explicarles que sí, pues era un tema que ellos no querían aceptar. Hasta ahora recientemente ya han cambiado un poco la postura, una vez que pues efectivamente se ha logrado evidenciar que el orden jurídico toma de la naturaleza determinados bienes que consideran necesarios de protección jurídica, y que esa protección jurídica puede ser de distinta naturaleza, como lo es la penal o bien la disciplinaria o la administrativa. Y para Roxin, que parte de esta consideración de que sí hay una lesión, tanto en las contravenciones como en los delitos, una lesión a un bien jurídico, la materia que va a permitir distinguir entre unos y otros ilícitos va a ser el principio de subsidiariedad. Y le va a interesar al derecho penal solamente las lesiones que representan mayor peligrosidad para los bienes jurídicos más valiosos, y en cambio bienes jurídicos de menor importancia o lesiones de menor gravedad a esos mismos bienes jurídicos pueden ser atendidas por otras ramas del orden jurídico. Y efectivamente nosotros creemos que lo que va a determinar la distinción entre ilícitos de tipo administrativo con los de tipo penal va a ser el tipo de ataque al bien jurídico. Y me parece que esto es un poquito regresar a la postura que en el siglo XIX tenía Franz von Liszt en torno a lo que se debería de entender por delito. Donde él decía, delito es un acto culpable contrario al derecho y sancionado con una pena. Y él afirmaba, lo que caracteriza al delito no es que se trate de un hecho antijurídico, porque hay antijurídicos civiles, antijurídicos administrativos, etc. Lo que caracteriza a los hechos que interesan al derecho penal son que están sancionados con una pena, y por eso él consideraba la punibilidad como un elemento del delito. Posteriormente esta postura fue severamente cuestionada y creo que ampliamente superada. La realidad es que para este tema en particular de la distinción entre ilícitos administrativos e ilícitos penales, me parece que tiene una gran importancia. Y luego, ¿por qué pretender aplicar la dogmática penal a la administrativa sancionadora y a la disciplinaria? Diríamos, pues es una incongruencia. Si los propios penalistas están señalando que se debe sacar del derecho penal esos comportamientos que no representan una lesividad tal para estar en el derecho penal, ¿por qué ahora ustedes pretenden aplicar esa dogmática penal al ámbito administrativo sancionador? Pues por esto que comentábamos al principio de la exposición. La aplicación de sanciones administrativas implica una expresión del poder punitivo del Estado que afecta bienes jurídicos de los gobernados, y porque necesariamente la imposición de una sanción requiere de un aparato dogmático que no ha sido suficientemente desarrollado por los administrativistas y los disciplinaristas. En el caso de la doctora Padilla, pues obviamente ha iniciado con este proceso. Sí. Cuando yo vi el documental ¿Quién es el señor López? De Luis Mandoki, y ahí trataban del desafuero del objeto de López Obrador. Sí. ¿El desafuero ese fue un procedimiento administrativo sancionador? No, ese fue intentó ser, porque ni siquiera concluyó, ¿verdad? Fue un tema todo político, pero ahí más bien era un procedimiento de tipo legislativo. El proceso de desafuero, el fuero es una garantía que se da a los servidores, a determinados servidores públicos para que puedan ejercer su encargo. López Obrador, cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal,
él incumple con una sentencia de amparo y ese incumplimiento es constitutivo de un delito por la propia ley de amparo. Entonces lo que se pretendía era desaforarlo para ser sometido a un proceso penal. Entonces digamos que era una etapa previa para que pudiera ser juzgado penalmente. Esa era la intención. Por el desacato de esa sentencia. Así es. Y ahí la cuestión era, o lo que se pretendía era inhabilitarlo para que pudiera participar a la presidencia de la República. Pero finalmente creo que no hubo como condiciones políticas. El presidente Fox dijo ya, paren ahí. Sí, finalmente lo impulsó, pero luego se echó para atrás y creo que terminó empoderándolo más. Claro, allá en Argentina no hay fuero a lo ejecutivo, pero sí hay fuero legislativo. Para juzgar a un legislador hay que, o sea, no implica ni siquiera el cierre de la causa, puede estar hasta llegar a condena, pero mientras tenga fueros no es efectivo el cumplimiento. Y se produce esto del desafuero para poder ser efectivo, pero no en los ámbitos ejecutivos, o sea, ni gobernador, ni presidente, ni nada. En México sí, el catálogo constitucional de servidores públicos con fueros sí es amplio. El presidente de la República, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte a nivel federal, a nivel local gobernadores, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados. Sí es como más amplio el catálogo. Pero ese procedimiento legislativo como que no estaría por los intereses que hay, ¿no? Ajá. No estaría viciado ya de por sí, porque un procedimiento legislativo, ya sé quiénes son mis enemigos, mis adversarios, pueden torcer, vamos a llamarlo coloquialmente, ese procedimiento para luego iniciar acciones penales. ¿Qué tan jurídico es ahí? ¿No? Sí, puede ser puede usarse facciosamente ese procedimiento para perjudicar a los enemigos políticos. Pero no es un procedimiento administrativo previo para después poder aplicar la ley penal. Ajá, pero no hay propiamente una sanción. Claro, el procedimiento prepara vía, que se dice en vía ejecutiva. Porque también hay implicancias administrativas, digo, yo sin ser penalista, pero que son específicas. Cuando, por ejemplo, como accesorio a una pena condenatoria de privativa de libertad, existe también inhabilitación. En algún caso, para ocupar cargo público, para conducir o por lo que fuera, que es propiamente administrativa. O sea que, en este caso, digo, me parece que es como un procedimiento administrativo previo para poder ejecutar la ley penal, para poder aplicar la norma, y otros casos en donde lo administrativo es como accesorio a lo penal principal. Sí, es muy interesante lo que usted señala porque efectivamente sería entender este proceso de desafuero como una sanción administrativa decretada, porque finalmente se le está separando del cargo. Claro, administrativamente, ¿para qué? Para que pueda ser efectiva la ejecución de la pena o el juicio como cualquier ciudadano normal. ¿No? Sí, así es. Muy bien. Bueno. Ahora, también puede presentarse una problemática relacionada con el non bis in idem o ne bis in idem. Y esto quiere decir que un mismo hecho puede ser considerado infracción administrativa o delito, como ha pasado en nuestro país, donde hay faltas administrativas que a su vez también son conductas tipificadas como delito. Y bueno, ¿por qué pretender aplicar principios garantistas del derecho penal al derecho administrativo? Y podríamos hablar de que la idea es transitar hacia un garantismo administrativo. Pues en primer lugar, porque debemos reconocer que pocas ramas del derecho han alcanzado un alto grado de cientificidad como el derecho penal. La teoría del delito es muy rica en constructos teóricos. Pablo García de Terrero, un administrativista, afirmaba que la teoría del delito es como una obra de miniaturistas, porque los conceptos han alcanzado tal grado de cientificidad que pocas ramas del derecho lo tienen. Las posturas abolicionistas del derecho penal no toman en cuenta la importancia
que el edificio conceptual de derecho penal ha realizado para limitar el poder público. En alguna ocasión que nos encontramos con el profesor Zaffaroni en su casa en Buenos Aires, él nos decía, a mí no me preocupa que desaparezca el derecho penal, como lo dicen algunas corrientes criminológicas. A mí lo que me preocupa es que desaparezca el conjunto de principios que el derecho penal ha desarrollado para limitar el poder público. Eso es lo verdaderamente grave. Si eso desaparece, entonces el gobernado ya no tiene garantías. Y él ponía el ejemplo del régimen nazi. La gran mayoría de las atrocidades que se vivieron en el régimen nazi no fueron a través del derecho penal, fueron a través del derecho de policía, fueron a través del derecho administrativo sancionado. Y ese derecho no tiene garantías, como lo acabamos de ver al inicio de la exposición. Entonces me parece que esa es la verdadera importancia del derecho penal. Todo el aparato dogmático, todo ese edificio conceptual, ese conjunto de principios que limitan el poder público. Y por ello, pues les llego a afirmar que el Código Penal era la carta magna del delincuente. En las cartas magnas de los estados, en sus constituciones, encontramos un apartado dogmático que es una serie de declaración de derechos humanos, un reconocimiento de los derechos humanos y la parte orgánica. Pues ahí les decía, en el Código Penal están los derechos de los infractores. El derecho penal no surge para proteger a la sociedad, decía Luis. El derecho penal surge para proteger al individuo que se rebela en contra de la sociedad. Por eso el derecho penal es eminentemente protector del delincuente. En el Código Penal, en esa carta magna del delincuente, vamos a encontrar una serie de derechos que tienen los destinatarios del sistema penal. Y bueno, hay voces que reconocen esta indefensión de los gobernados frente a otras ramas sancionadoras que no se encuentran en la misma indefensión en el ámbito penal, porque ahí hay todo un aparato garantista. Genaro Góngora Pimentel, quien llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, él afirmaba, mientras no se termine de consolidar e identificar la doctrina del derecho administrativo sancionador, se deben ofrecer las mismas ventajas y garantías del derecho penal, ya que no parece existir ninguna razón para no someter la potestad sancionadora de la administración a férreos controles y límites, en la medida que los mismos sean compatibles con el cumplimiento de la función a la que está encaminado. Un administrativista, como lo era Góngora no era generalista, era un administrativista, y reconocía la necesidad de también limitar el poder punitivo del Estado en la vertiente administrativa sancionadora. Un profesor de la Universidad de Guanajuato, ex rector de esta casa de estudios, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, reconoce que hay una transformación en el régimen administrativo disciplinario a partir de la implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, y señala que esa transformación requiere de un aparato dogmático que permita a los tribunales federales y a los órganos internos de control sistematizar el material normativo y aplicarlo en un marco de certeza y respeto a los derechos humanos. Y Muñoz Conde pues también reconoce la necesidad de limitar estas otras vertientes sancionadoras en la medida en que a veces resultan ser más drásticas que el propio derecho penal. O sea, hay ocasiones en que la reacción administrativa es más severa, lo vimos ahorita en los bandos de ese régimen chileno, ¿no?
Y bueno, pues también la Corte Interamericana ya ha señalado la necesidad de aplicar esos principios garantistas que ha desarrollado magistralmente el derecho penal también a otras ramas. Vean, en el caso Baena Ricardo, en el párrafo 125, recordarán ustedes que el artículo 8 contempla las garantías del debido proceso. En el punto 1, en todas las materias o las ramas no penales, y en el 8.2, las garantías propias del proceso penal. Y vean lo que señala en este párrafo la Corte Interamericana. La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Esto revela el amplio alcance del debido proceso. El individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos órdenes. En relación con lo anterior, conviene analizar si el artículo 9 de la Convención es aplicable a la materia sancionatoria administrativa, además de serlo evidentemente a la penal. Los términos utilizados en dicho precepto parecen referirse exclusivamente a esta última. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen en ocasiones naturaleza similar a estas. Me parece un argumento muy claro, pero además incuestionable. A nosotros en los foros, en los espacios donde dábamos estas ideas, nos decían, ustedes están penalizando al derecho administrativo. Pero no, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo garantista al derecho administrativo sancionador y al derecho disciplinario. Y bueno, pues aquí en este mismo párrafo, el caso Baena, pues señala que unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas como consecuencia de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas. Entonces vean ustedes pues cómo la propia Corte Interamericana ha reconocido esta necesidad de trasladar los principios garantistas del derecho penal al derecho administrativo sancionador. En el caso de México, la Suprema Corte ya se ha pronunciado en diversos criterios de jurisprudencia donde ha dicho que se puede acudir válidamente a las técnicas garantistas del derecho penal al derecho administrativo sancionador, señalando que ambas son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. Perdón, Sí. profesor, yo tuve que salir con un temita laboral y no sé si lo dijo. Nosotros en Mendoza, yo soy de Argentina, estamos haciendo un proceso inspirado en esto de la Corte, el caso Baena, y se ha reformado bastante todo lo que es la ley de sumarios administrativos. Pero sigue habiendo todo un debate con el tema de la imputabilidad de la falta a los efectos de la tipificación, porque ahí hay como una división importante. Si se aproxima más al tipo penal formalista propio del derecho penal, o si en materia administrativa la tipificación de la conducta no necesita ser tan formal como en el ámbito administrativo, pero sí en la etapa de la instrucción. A lo mejor me estoy adelantando. No está bien. Está muy bien, no. Está Lo que bien. pasa es que la doctora Padilla particularmente se ha referido a este tema. De hecho, yo aquí la cito en la presentación, la modulación. No sé si Sí, quieres sí, aprovechar, claro. doctora. Sí, fíjate que esa es una problemática que me parece que tenemos en todos los países, sobre todo latinoamericanos, no también en España, en algunas partes de este continente, donde efectivamente como que el derecho administrativo sancionador
o el derecho disciplinario se quiere alejar precisamente de ese elemento de tipicidad que en materia penal está muy desarrollado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en materia penal la mayoría de los delitos, arriba del 90%, son tipos cerrados, ¿no? Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Y en materia disciplinaria, al contrario, tenemos conceptos indeterminados, que García-Enterría precisamente lo prevé como una de las inmunidades administrativas. Y entonces, a mí me parece que aquí se empieza a deformar la cosa. ¿Por qué? Porque una de las características que debe de tomar en consideración tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador y disciplinario, que son cosas distintas, es el principio de exacta aplicación de la norma. Eso yo lo platiqué con el profesor Balbín en alguna ocasión, y yo le decía, a ver profesor, entonces, ¿qué sucede cuando en materia disciplinaria hay un tipo que no determina con exactitud una conducta? Y me encantó la respuesta. La respuesta es, pues hay atipicidad. Fíjate cómo está. Entonces, ¿qué es lo que los verdaderos administrativistas y disciplinaristas, porque hay muchos pseudos, que dicen que son y no lo son? Ay, yo soy disciplinarista. Yo tengo una hipótesis que se las voy a plantear al inicio de mi intervención, que es la siguiente. Si tú no sabes derecho penal, no sabes derecho administrativo sancionado, punto. Si tú no sabes derecho penal, no sabes derecho disciplinario, punto. Porque el derecho disciplinario es muchísimo más complejo que el derecho penal. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer como disciplinaristas? Esos conceptos indeterminados que tenemos en el tipo disciplinario, estamos obligados a determinarlos. ¿A través de qué? De la discrecionalidad, que es una herramienta que en materia administrativa utilizamos mucho, pero confunden la discrecionalidad con la arbitrariedad, porque la autoridad piensa que utilizar discrecionalidad es, lo que voy a hacer es yo decir qué quiere decir el concepto indeterminado, o para mí qué significa el concepto indeterminado. No, eso está equivocado. Es determinar ese concepto indeterminado a partir de otros elementos estrictamente jurídicos para que no se pierda el principio de legalidad. Es decir, si yo tengo un concepto indeterminado, por ejemplo, te voy a poner el caso mexicano, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 49, fracción primera, señala, es una falta administrativa no grave cuando el servidor público no tenga disciplina y respeto, ¿no? De acuerdo a los códigos de ética. Esa es la básica nuestra. A ver, primero, ¿qué es disciplina? Primero, ¿qué es respeto? ¿No? Son conceptos indeterminados. ¿Dónde se determinan? En nuestros códigos de ética o en los códigos de conducta que son emitidos por la propia autoridad administrativa. Entonces, les voy a mostrar yo, con esa duda, un estudio que yo hice, que lo tengo en una de mis obras, que se llama La metodología geométrica, y en donde en la tercera figura, que es el pentágono, ahí pongo cuáles son los elementos para determinar. Entonces, a ver, disciplina y respeto, me tienes que decir con exactitud en tus códigos de ética, que además tienen que ser emitidos por la autoridad administrativa y además tienen que ser publicados y le tienen que dar publicidad a través del Diario Oficial de la Federación. Tengo mi código de ética, y a todo mundo le notifiqué la existencia del código de ética. A ver, no tiene valor y no lo puedes utilizar para determinar ese concepto indeterminado porque no está publicado en el Diario Oficial de la Federación. En serio que a mí no me importa si tú les notificaste a todos. La Corte dice, lo tienes que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahí con exactitud debe decir que es disciplina y que es respeto. ¿Qué ha pasado en México? El Banco de México tiene un código de ética que para ellos lo de disciplina y respeto es distinto que para la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tienes esa determinación de los conceptos, se cae en arbitrariedad. ¿Por qué? Porque se viola el principio de exacta aplicación de la norma. Y eso es lo que hacen precisamente las autoridades administrativas. Como yo tengo discrecionalidad, bueno, para mí respeto significa que una mujer no debe venir con minifalda. No, espérate, porque tenemos normas internacionales
que hablan de los derechos de las mujeres y que hablan de la discriminación. Un disciplinarista debe conocer los derechos humanos y debe conocer los principios del derecho penal. Y en inteligencia artificial es lo mismo. Si no sabemos derecho penal, los principios básicos, nos vamos a equivocar en inteligencia artificial. Y no vamos a saber defender, o como autoridades vamos a pensar que podemos utilizar inteligencia artificial en cualquier ente de la administración pública que le puede cambiar la situación jurídica a una persona. No, espérate tantito, hay reglas. Entonces, eso es lo que yo te pudiera decir con ese respecto, ¿no? Damos un brinco extra del derecho penal. Creo que ahí, por lo menos, lo que nos estás compartiendo respecto de México está un poco más avanzado que en la Argentina. No crees que lo aplican, ¿eh? No, bueno, porque Hemos nosotros peleado no tenemos mucho. código interno. Sí hay leyes que se han modificado para el procedimiento, para respetar las garantías dentro del proceso, que ahí como que hay consenso, ¿no? En esto. Pero cuando tenemos que llegar a la tipificación, ¿dónde iniciamos ese proceso? Y ahí empiezan publicistas que defienden el derecho público con imperio, con autoridad, esto de la discrecionalidad, y por otro lado las posiciones más garantistas quizás, esto de tipificar, que es cada cosa. En eso todavía no hay mucho consenso y por eso, perdón, era la pregunta si estaba incluido. Allá nosotros tenemos un procedimiento administrativo Disciplinario. Pero también tiene mucho que ver a veces con la función del imputado. Por ejemplo, en el caso administrativo, el régimen policial es muy estricto y específico, con reglas muy específicas. Sí, claro. A mí me tocó el caso en particular, un jefe de una penitenciaría se agarró a piñas con un subordinado fuera del... Hay una regla famosa dentro del servicio penitenciario y dentro de la policía que dice que se debe ocupar el buen honor tanto público como privadamente, con lo cual la red piña en la calle también varía. Denuncia del subordinado por lesiones en el área penal y me viene a ver a mí por la parte administrativa. Lo penal es una cosa, lo administrativo otra, lo administrativo no puedo, si reconocemos que la carta, digamos, veamos cómo podemos hacer para hacer la defensa, porque hay un juicio, testigos, pericias, todo. Dependo mucho de la suerte de tu asunto penal. Y el abogado penalista, como muchos abogados penalistas, no hay problema, vamos, digamos que fueron 2 piñas, no pasa nada así, pero administrativamente te cuesta el cargo. Definitivamente le costó el cargo, porque fue Claro. penalista le iba a decir. Asumido, no era, pero te van a echar. Claro. Y lo terminaron echando con causa, o sea, evidentemente se había agarrado. Y me pasa, yo he estado armando la estrategia para defenderlo y fue a ser penal. Pero supongo que hubo un procedimiento en donde él se pudo defender. No, en el administrativo lo defendí, lo que pasa es que te dije que traen, obviamente tiene un oficio inmediatamente del juzgado penal donde está la declaración de él. No, bueno, también él tiene derecho a guardar silencio. Si él confiesa y es un tema, ¿no? Pero bueno, ya para no intervenir tanto, perdón, discúlpame ya para... Pero bueno, al ratito lo vamos viendo. Y la verdad es que sí es muy importante este comentario porque me parece que otras ramas se han descuidado de su tipicidad. La norma mexicana, particularmente en el ámbito disciplinario, lo tiene expresamente señalado, pero la realidad es que no ha habido una verdadera comprensión de las autoridades disciplinarias de ese principio. Lo vamos a ver ahorita. Yo decía que nos decían en los foros que nosotros pretendíamos penalizar el derecho administrativo sancionador y disciplinario. Y la verdad es que nosotros en todo momento lo hemos dicho, no, lo que se trata es de ser garantista la reacción administrativa y sancionadora y disciplinaria en la medida en que las sanciones se van a endurecer. Que a lo mejor si nosotros pensamos en sanciones de poca lesividad, pues a lo mejor se puede entender que haya un relajamiento en los derechos humanos, pero conforme se van endureciendo esas sanciones, entonces sí, necesariamente tenemos que respetar ese
conjunto de principios limitadores. Sí, doctor, una pregunta. En cada estado de México existe una suerte de ley madre, por decirlo así, de ley del procedimiento administrativo y otra, digamos, otras normas también de carácter administrativo específica. Sí, bueno, en México tenemos un verdadero Estado de Derecho en términos cuantitativos y no cualitativos. Hay una gran cantidad de leyes derivadas del sistema federal. Hay leyes estatales, leyes federales y ahora hacia un nuevo proceso hacia la centralización, una gran cantidad de leyes generales que tienen una naturaleza diferente a las federales y a las estatales, que tienen como finalidad distribuir competencias en algunos temas que son de competencia concurrente entre municipio, estados y federación. Entonces sí, hay una gran cantidad de leyes. Eso también luego dificulta la construcción de una verdadera dogmática. O sea, todavía no llegan a la, digamos, en ese aspecto, a la sistematización. No. Y miren, a propósito de lo que comentaban ahorita, artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, último párrafo, cuarto párrafo. Las resoluciones que emita el tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. Ahí están varios principios que son del ámbito penal y que se trasladan ahora al régimen penitenciario. Y esto les explicamos y no entendían los disciplinaristas. Ahí está, decía, a ver, díganme ustedes, si ustedes tienen desarrollado un principio de tipicidad, pues entonces, a ver, explíquenlo. No, es que más bien como que, o sea, es algo, es como si a mí me dijeras, ¿no? Oye, a ver aquí, Liz, ¿cómo está estructurado el concreto de esta habitación? O sea, es que yo no veo porque yo no sé qué es concreto. No sé cuáles son los materiales que se requieren en una construcción. Entonces, si tú le preguntas esto a un disciplinarista, pseudodisciplinarista, porque no es disciplinar, pseudodisciplinarista que no sabe penal, pues no va a saber ni qué es tipicidad, doctor. Claro, yo lo que veo es que hay como una confusión en que la tipicidad tiene que ser formal al estilo penal. No estamos hablando de eso. Y es ahí donde no logramos, me parece. Ahí es mutatis mutandis. Claro, porque los administrativistas, no quiero ser mala porque yo también pero, o sea que me cabe, que la idea, si yo pienso el derecho administrativo sancionador desde la óptica del derecho penal, no podría sancionar a nadie administrativamente. Yo creo que sí. Con esa concepción de tipo formal. Ya. Sí, entiendo. Tipicidad penal. Digamos, por eso se hace mutatis mutandis. Tengo que generar una doctrina de la tipicidad que sea propia del ámbito administrativo. Claro. Ese es el gran tema. Por eso se hablaba de la necesidad de construir una dogmática administrativa y una dogmática disciplinarista. Y en la medida que se tenga esa dogmática propia, pues se puede prescindir del derecho penal. En tanto esto no suceda, pues habrá que seguir acudiendo al derecho penal. Que es lo terrible, o lo más complicado. Otra cuestión es que tal vez de diferencia, digo, que es ahora mejor que yo digo, pero es también el tema del doble de culpa. Porque en observancia de alguna manera la culpa, siendo una cuestión penal algo muy atenuante en una sanción penal. En la cuestión administrativa, si yo tengo inobservancia, aunque no tenga la intención de causar. Digo, hablando de la misma situación en la que yo tengo responsabilidad, como por ejemplo servidor público, y ahí no observo. En la cuestión penal no han existido dolo para hacer casos para culpa directa. En la cuestión administrativa me parece que la culpa por ahí tiene una relevancia superior, teniendo conceptualmente la culpa, la observancia
de la cuestión. Sí, que podríamos entender que para el ámbito administrativo podría ser hasta irrelevante la distinción entre dolo y culpa. Exactamente. Simplemente Sí, que el Ministerio Público incumplió y por lo tanto se hace acreedor. Así no haya sido la intención. Qué duro. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero no sé. Pero digo por una cuestión de que a veces la sanción administrativa, digamos, no da lugar a veces a decir, estaba mirando para otro lado y pasó. Si es cuestión penal, por ahí es un atenuante, No. que implica que no hay una cuestión, no hay un dolo directo, por lo cual hay una sanción máxima. No hay. En cuestión penal, Esa es una en cuestión administrativa, la inobservancia o la culpa, no la responsabilidad, no la intención, sin intención también da como resultado si es la destitución, si es la suspensión, si es una multa, si es lo que fuera. Digo, para decirlo de una manera, o sea, cruzo el semáforo en rojo porque lo quiero cruzar o lo cruzo porque no me doy cuenta. Administrativamente es exactamente lo mismo. Penalmente son dos cosas totalmente Sí. Culpa consciente. Así es. exactamente. Entonces yo No, creo eso que no lo tenemos en derecho disciplinario. Claro, entonces yo creo que una de las cosas No lo tenemos. que me parece que son relevantes con respecto al proceso, ¿no es cierto? Que Claro. es esto, la condición del imputado. La culpa, para mí, en la cuestión administrativa, no es atenuante. Sí tenemos nosotros dolo y culpa en materia disciplinaria, pero opera distinto a la materia penal. Claro. No tenemos dolo indirecto, por ejemplo, Claro. no tenemos dolo eventual, sí tenemos dolo directo, Claro. sí tenemos culpa, pero Claro. solo para las no graves. El Claro. dolo es solo para las graves Claro. y no tenemos culpa consciente. Vale, O sea, está- eso no existe en está materia desarrollado. disciplinaria. Sí, no. Yo incumplo el reglamento. Porque y ya. como dice, ¿cómo te llamas? Beatriz. Como dice Betty, lo aplicamos mutatis mutandis. Claro. O sea, no se aplica completamente la Ah, normativa penal. Ujú. Bueno, pues ahí pueden ustedes ver pues, cómo la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa contempla diversos principios del derecho penal, como es la presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. Bueno, ¿cómo podríamos construir diversos principios garantistas aplicados a la responsabilidad administrativa y disciplinaria? Podríamos identificar varios que se desprenden de la propia normativa, de la Constitución y la convencionalidad. Debemos reconocer que a partir de la configuración del derecho internacional de los derechos humanos de mediados del siglo pasado, la dignidad humana es la base a partir de la cual se debe construir todo orden jurídico de tipo nacional y supranacional. Todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos parten del reconocimiento de la dignidad humana. Y por ende, el estudio de los derechos humanos tiene que ser transversal a todas las materias jurídicas, porque dignidad humana es la base, es la piedra angular del sistema jurídico. Y por lo tanto, pues el principio de dignidad humana debe ser respetado en todas las ramas del derecho. Pensamos que solamente se puede afectar la dignidad humana en el ámbito penal, no, pues también en otras ramas. ¿No? Doctor Escárcega, adelante, Necesito adelante. hacer una pregunta. A ver, comentaba la doctora que en materia administrativa se complementan los tipos administrativos con otras normativas. Solamente Normas- los que tienen conceptos indeterminados. Ok, porque normas también hay penales, cerrados. normas penales en blanco. Ujú. Ok, pero para Ujú. poderla complementar, ese complemento tiene que pasar un proceso legislativo. No. Lo complementas de un reglamento administrativo o de la propia corte. Pero entonces ahí yo creo que ahí se distorsiona el tema penal, porque aquí sí, para que la norma penal Sí. sea así, para poder aplicar estrictamente la norma penal en blanco en materia administrativa, sí tiene que pasar el proceso legislativo. Nosotros no. Y no. Y yo creo que ahí hay una situación muy importante, porque si se le quisiera aplicar a un servidor público un reglamento que complemente esa norma penal en blanco y que ese reglamento no pasó el proceso legislativo, Por eso, ahí no. No, pero la característica es que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Te voy a decir por qué. Porque un reglamento no es una ley dura. Una ley dura es un código
una ley dura es una ley secundaria, pero el reglamento lo emite la autoridad administrativa, Bien. de acuerdo a las necesidades del propio ente. Bien, pero yo creo que ahí sería un área de oportunidad y de defensa muy importante para el servidor, porque si no pasa el proceso legislativo, el principio que de no- legalidad es no que no- vulnera. no. Sí entiendo lo que Es que no usted tiene que comenta. pasar porque es un reglamento, Por eso sí lo no entiendo. es una ley. Pero creo yo, Es que ahí Más bien, Ajá. el principio de legalidad, a ver, doy mi idea. El principio de legalidad implica que ese reglamento es acorde al bloque de constitucionalidad, ahí sí. Pero que tenga que pasar por el proceso legislativo, no. Es competencia además. Es competencia de la... yo, de los entes. yo lo plantearía, ¿eh? Yo Sí, plantearía sí, eso, sí. yo lo plantearía. Aquí particularmente creo que esa es una de las aportaciones de la doctora Padilla al derecho disciplinario. ¿Cómo vamos a entender ese principio de legalidad? Me parece que este es uno de los principios que se puede matizar. Claro. O sea, se ha reconocido la posibilidad de trasladar los principios, pero matizándolos, porque no se trata de traernos la dogmática penal a la dogmática Sí, no. disciplinaria o administrativa, porque finalmente son ramas de distinta naturaleza. Creo que aquí el principio de legalidad en materia disciplinaria o administrativa, pues no sería nula pena, no lo implica nula pena sin ley. Pero ¿cuándo sí, cuándo no? Sino, diríamos, no hay falta, no hay sanción sin ley. Que sería, así se estaría respetando ese principio de tipicidad como lo requiere la propia norma. Creo que el impedimento también por el tema legislativo es por la característica de la ley. Creo que Exacto. ahora es general y abstracta, o sea, no aplica, no se sancionan normas específicas, son erga omnes, es decir, para toda la comunidad, con lo cual si yo lo que estoy haciendo es aplicar la sanción administrativa a un sector que representa determinada actividad o no habría una ley que pudiese, digamos, aplicarse específicamente a ese sector. Exactamente. Iría en contra de ese principio legal, por lo menos, Exacto. de la legalidad. Exacto. Sí, y en este caso, creo como dice Luis, que se comparten las mismas consecuencias del ámbito penal, pero aquí sí con matices. Y bueno, pues ahí habla la doctora Padilla de las modulaciones, que fue lo que Sí. comentaste hace un momento, ¿no? Esto me parece una de tus aportaciones al derecho disciplinario en cuanto a cómo trasladamos el principio de legalidad. Exacto, es que el principio de legalidad, el principio de exacta aplicación de la norma, se modulan en el derecho disciplinario. No los puedes pasar al derecho penal. Lo que sí se tiene que respetar, si me lo permites, doctor, rápido, Sí, sí, es sí, el sí. principio de taxatividad. Ese sí tiene que estar, es decir, el tipo disciplinario tiene que estar en una ley, forzosamente. No puede estar en un reglamento como la Fiscalía General de la Ciudad de México hace su reglamento con faltas administrativas. No, ahí sí violentan el principio de tipicidad, violenta el principio de taxatividad, porque el Congreso es el único que puede crear la norma disciplinaria en cuanto a los tipos. Sin embargo, como tenemos mucha normatividad administrativa de los entes, hay tipos disciplinarios, como decía Betty, con conceptos indeterminados. Ahí es la única forma en donde se va a modular. Si tienes un tipo disciplinario cerrado, ¿para qué modulas? ¿Para qué usas la discrecionalidad? Nosotros en Mendoza, quizás ahí es que para hacer una conclusión con la colega, tenemos en la provincia una ley que regula el procedimiento administrativo sancionado. Es una ley dura. La ley provincial, que es igual para toda el área de la administración, y se invita a los organismos autárquicos desconcentrados a adherir al procedimiento. Pero ¿qué pasa? Lo que no está es la tipicidad conforme al área específica. Exacto. Porque es cierto, no es lo mismo una impuntualidad, a lo mejor en un docente que tiene un horario habitual o el respeto, lo que hemos dicho, a lo mejor en otra área de la administración. Que realmente me parece muy interesante esto del ejercicio de la potestad reglamentaria, que por lo menos en el derecho argentino, los reglamentos se publican en forma similar a las leyes. Es decir, se publican en el boletín oficial
y quien emite el reglamento es la máxima autoridad administrativa dentro del área, del organismo del ente de la administración del pública. ente, y en algunos casos el mismo gobernador. Entonces, eso le da ese margen de legalidad. Exacto, que se dice acá modula. la colega específico. Pero bueno, creo yo que lo que ustedes proponen es un avance significativo a lo que nosotros tenemos todavía. No, ahí vamos, tampoco no creas que... Ahí vamos, estamos luchando en contra de la propia administración porque como que no quieren, Y como sí, que por no quieren. supuesto, aquí me gusta que lo controlen. Exacto, sí. Doctora Escárcega. Sí, yo me quedo pensando en que el principio de reserva de ley Ajá. también debería aplicarse en la materia administrativa, porque Ajá. eso, o sea, yo plantearía una defensa en ese sentido. ¿Cómo quieres, aun cuando el reglamento se hubiera publicado en el diario oficial, pero si no se respeta el principio de reserva de ley, que es parte del principio de legalidad, se está vulnerando? Y ahí yo creo que sí. No, yo no creo, ¿eh? Bueno, Yo no es creo. considero que Ajá. sí sería, yo lo ¿Por qué de plantearía reserva esa debería? A forma. ver si lo puedes explicar un poquito más para... Porque es importante que haya pasado un proceso legislativo. No, es que es distinto y esa es una de las diferencias entre el derecho penal y el derecho disciplinario. Te voy a decir por qué. Porque el sujeto activo al que se le va a aplicar la norma disciplinaria es un servidor público. No puede ser, como por ejemplo en el homicidio puede ser cualquier persona, ¿no? Pero por ejemplo en la falta administrativa grave, te voy a poner un ejemplo, de cohecho. Ahí el sujeto activo tiene determinadas características específicas, atribuciones, funciones, competencias, obligaciones, facultades, y no es lo mismo un policía a un servidor público de la Secretaría de Hacienda, porque las facultades y las atribuciones son distintas. El reglamento específico es el que las determina, ¿ya te diste cuenta? Son las que las entonces, todo eso no lo podemos llevar a la ley, porque tendríamos que, de verdad, pura ley. Exacto, no es lo mismo. Un docente, un juez, un Exacto. del gobierno. Lo que pasa es que me parece que la diferencia que tenemos nosotros, que los decretos y las leyes, o sea, más allá de que vienen de organismos distintos, los decretos son todos públicos. Claro. Los decretos todos se publican en el boletín oficial. Todos, y esa es la característica importante. Y ahí me acabo de contar, tenemos ley orgánica de la policía y ley orgánica de Claro. El Poder Judicial, por ejemplo, tiene una ley orgánica que lo organiza. la ley orgánica del Exacto. empleo público y la ley orgánica de Y ahí determina sus faltas disciplinarias. Claro, claro. Pero es para una para un mismo sector. Exacto, claro. Claro, eso ordena el sumario es otra cosa. Policías, poder judicial. Es más, hasta hay derecho disciplinario penitenciario. Y las reglas del penitenciario administrativa son distintas. Imagínate que todos lo metiéramos a la ley. Pero lo que dice Carla es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos hace determinar la distinción y la modulación de la que nos está hablando el doctor Astrain entre estos principios de derecho penal, que eso sí es inamovible, que lo tenemos que presentar, pero la legalidad, el principio de exacta aplicación de la norma, el tema de la tipicidad con los conceptos indeterminados lo tenemos que modular. Pero eso no quiere decir que no haya principio de exacta aplicación de la ley. O sea, sí lo podemos lograr, sí se logra en materia administrativa sancionadora, se logra, pero sí tenemos que fundamentar bien bajo qué norma jurídica, porque tiene que ser una norma. Incluso yo planteo el tema de la jurisprudencia. La propia Corte te determina, por ejemplo, en el Poder Judicial, una falta administrativa grave por su notoria ineptitud. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Imagínate. Y así hemos llegado a asuntos donde la juez dice, es que como no me trajo mi torta es inepto. Cálmate su señoría. Entonces, ¿qué hizo? La Corte, a través de jurisprudencia, ya determinó que es notoria ineptitud. Usa esa jurisprudencia de la Corte, métele al concepto indeterminado del tipo y con eso ya discrecionalmente lo completas. Allá en Argentina se abolió en la Asamblea del 13 la esclavitud y la nobleza y se dejó, el único requisito para colocar cargo público es la idoneidad. O sea, se puede poner en tela de juicio. Totalmente. Bueno, claro, el fallo de la Corte.
ya determinan que es la idoneidad y ya lo usamos para los siguientes casos. No sé si en Argentina se habrá determinado el concepto de idoneidad. Me parece que Imagínate, es igual acá como notoria ineptitud, todo no sé qué tema, ¿no? Bueno, otro de los principios garantistas que podríamos trasladar al ámbito disciplinario y administrativo sancionador es el principio de lesividad o protección de bienes jurídicos. Como lo hemos señalado, pues todas las disciplinas jurídicas sancionadoras van a proteger un determinado bien jurídico y eso es lo que va a permitir distinguir la naturaleza de cada uno de esos ilícitos. Y bueno, pues ahí está en el caso de la Constitución Política de México, en su artículo 109, establece las sanciones administrativas a los servidores públicos por actos o omisiones que afecten legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que esos podríamos considerar como los bienes jurídicos que tendría que proteger el derecho disciplinario. Y ahí está la lesividad, que afecten esta lesividad, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Carácter fragmentario, pues derivado de este propio principio y como lo señalábamos ya previamente, el propio Roxin reconoce que para delimitar los tipos disciplinarios, administrativos y penales, pues habrá que acudir a ese carácter fragmentario, determinar cuál es la rama que debe atender cada lesión al bien jurídico. Proporcionalidad, pues bueno, recientemente fue elevado a rango constitucional en México, digo recientemente, una reforma de 2008 del presente siglo, que ya han transitado pues, casi 20 años, de la reforma constitucional de 2008, en donde se establece pues, que la pena debe ser proporcional al bien jurídico afectado y por lo tanto también tendríamos que entender esta disposición constitucional, entendiéndola como una proporcionalidad entre la sanción administrativa y la falta. Principio ne bis in idem, que como ustedes saben tiene dos vertientes, una vertiente procesal, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, o en el ámbito sustancial nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Sería como la parte sustancial que podríamos trasladarla al ámbito disciplinario también. Y bueno, aquí quiero hacer una breve referencia, me voy a ir un poco más rápido para ya también darle el uso de la voz a la doctora Padilla. Bueno, si no vamos a dar un receso y luego ya para que tomen un café o algo y luego ya puedas participar. Vamos a hacer una muy breve referencia a algunos derechos procesales que se encuentran contenidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué era lo que pasaba antes de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción? Pues las Contralorías Internas de los órganos administrativos realizaban las investigaciones e imponían las sanciones y únicamente se contemplaba la posibilidad de interponer un recurso de revocación ante la propia autoridad administrativa o el juicio de nulidad ante los tribunales contenciosos administrativos. Esa era la realidad normativa en México, pero luego viene una transformación en el régimen de sanciones y ámbitos competenciales en el Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos sanciones derivadas de faltas administrativas no graves que son impuestas por el órgano interno del control y faltas administrativas graves y de particulares que van a ser impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa, sea local o federal. Y bueno, pues ahí se establecen diversas sanciones, las de menor lesividad, amonestación pública o privada, suspensión del empleo, destitución del empleo o inhabilitación para ejercer el cargo.
Y las sanciones por faltas graves: suspensión del empleo, destitución, sanción económica y la inhabilitación. Perdón, las sanciones administrativas siempre tienen como último peldaño la revisión del Poder Judicial en México, sí. Las que son graves. Las graves, bueno, sí, también las no graves en el caso del amparo. Ajá. Pero lo que pasa es que en México se divide en dos, ¿no? Las no graves son investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos internos de control. Y las graves nada más se investigan en sede administrativa, se sustancian la audiencia inicial en sede administrativa y de ahí se manda a la sede jurisdiccional, que es el Tribunal de Justicia Administrativa, depende. Si es local, la falta administrativa, o si es federal, ¿no? O si el servidor público es local o es federal. Entonces, pero sí, con ambas puedes llegar al amparo, te puedes amparar, es decir, las puede resolver el Poder Judicial. Mediante un amparo directo, las resuelve los tribunales colegiados del circuito. Si hay alguna inconstitucionalidad, pues ya la Corte los atrae, pero ya es hasta el último, ¿no? Y en el caso del tribunal, el recurso de revisión, el Tribunal de Justicia Administrativa lo resuelve en el caso de las no graves, pero digamos que es un ente distinto al ente del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que resuelve las graves, porque un procedimiento es más administrativo y el otro es más jurisdiccional. Entonces así es, pero sí, al final del día ambas pueden caer en amparo, ¿no? Así es, resuelve el Poder Judicial. Pero como una vía de excepción el Sí, amparo. sí, la es una vía extraordinaria. Porque nosotros en principio, depende de la provincia, en Mendoza no tenemos jurisdicción administrativa porque está vedado por la Constitución de la provincia. Ajá. Pero uno llega por revisión en las sanciones administrativas A la Corte, exactamente. Un contencioso administrativo al Superior Tribunal directamente. Exacto, que no es una vía de excepción como si fuera un amparo. Entonces es contencioso administrativo y no Es se como van a una dar amparo. revisión. Claro, es un concepto administrativo que en San Luis vamos al Superior Tribunal directamente. Igual no sé. Competencia directa. Ok, sí, nosotros sí. Lo que pasa es que en México pareciera que el amparo se da como un medio Normalizado. ordinario de impugnación. Exacto. Y por eso, pues finalmente casi todos los casos terminan siendo resueltos por el Tribunal de Amparo. Entonces, por esa razón señala Anis que pues, finalmente quien termina resolviendo es la autoridad jurisdiccional. Sí. Y bueno, pues aquí pueden observar diversos principios sustanciales que se deben respetar durante la investigación: legalidad, imparcialidad, congruencia, objetividad, verdad material y respeto a los derechos humanos, ¿no? Respeto a los derechos humanos. Debido proceso. Así Ese es. el debido proceso: formulación de imputación, derecho a designar defensor, oportunidad probatoria, oportunidad para rendir alegatos y la buena fe de la autoridad investigadora. Un procedimiento muy similar al que se tenía en México en materia penal antes de la reforma del 2008 que implementa los juicios orales. Y bueno, pues los medios de prueba, igual los que se utilizaban en el sistema penal anterior: confesional, testimonial, policial, documental, inspección ocular, información generada por medios electrónicos. Pareciera que lo que pretendió hacer el Sistema Nacional Anticorrupción en esta ley general fue traerse ese procedimiento penal en donde se investigaba ante el Ministerio Público durante la averiguación previa y se obtenían todas estas probanzas. Es como muy similar. Si ustedes ven ahí la ley, van a ver esta similitud. Y bueno, pues ahí se establecen ciertos principios procesales, como el de la licitud de la prueba, de la obtención de la prueba, ver cómo pues se está trasladando mucho del derecho penal al derecho administrativo sancionador disciplinario.
licitud en su obtención, respeto a los derechos humanos. También otros principios específicos como el de inmediación. Las autoridades resolutoras recibirán por sí mismas la declaración de testigos y peritos y presidirán todos los actos de prueba. El derecho a no autoincriminarse. No están obligados a reconocer su responsabilidad, tienen derecho a guardar silencio. Ya ven cómo estamos trayendo ahora las reglas del debido proceso al ámbito disciplinario, el principio de contradicción, la posibilidad de contrainterrogar a los testigos, objetar los documentos sobre argumentos de falsos, etc. Presunción de inocencia, ya lo habíamos visto en el artículo primero, último párrafo. Y bueno, el derecho a que se presuma su inocencia hasta que, a menos de que se acredite más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. ¿Ven cómo se traen conceptos del ámbito penal? Así es. No es que nosotros queramos penalizar. Incluso imputación, ¿verdad? Ajá. Ahí mismo. Imputación. Pero por la naturaleza jurídica de ambas materias uno puede dividir, diferenciar, darse cuenta del rol que cumple cada uno, de dónde proviene el derecho penal, cuál es su ámbito de aplicación, ¿no? En el caso del derecho administrativo sancionador o disciplinario hay una esfera, ¿no?, gigantesca, compleja. Y en el caso del derecho penal hay una acción o omisión por dentro o por fuera de ese sistema, porque hay delitos dentro de la administración pública y fuera también. Entonces creo que ahí, coloquialmente hablando, ya no nos haremos bolas. Más o menos te entiendo tu postura, Claro, pero no sé. dentro de una esfera estática se siente. Fíjate que, si me lo permites, Lalo, tantito de Sí, comentario. En mi libro de Dogmática Disciplinaria 2 estoy metiendo conceptos del profesor Jacobs al derecho disciplinario y ahí hay una distinción como la que tú dices. Por ejemplo, en el tema del riesgo permitido, ¿no? En materia penal, por ejemplo, los riesgos permitidos también tienen un límite, pero en materia disciplinaria se acortan. Por ejemplo, un servidor público que no está en funciones y que va a una fiesta, bebe y golpea a su esposa. ¿Ámbito disciplinario o penal? Penal. ¿Pero qué crees? Tiene Que consecuencias disciplinarias. en materia disciplinaria es un diputado, ¿no? O es un juez. Mándalo al tribunal de disciplina porque esas conductas, fíjate cómo está el tema, porque esas conductas no son correctas para este ente de la administración pública. No, espérate tantito. ¿Cuál es mi postura? Yo digo no, porque está dentro de, más bien ya no está en el riesgo prohibido del derecho disciplinario. Eso ya es derecho penal. Incluso esa persona tendría una conducta rígida, ¿no? O sea, no podrías desarrollar dice Jacobs. Claro. Es lo que dice Jacobs. O sea, si no hubiera riesgos permitidos, entonces la sociedad no se podría mover. Es lo mismo que pasa en el derecho disciplinario, ¿no? O sea, al final del día el derecho disciplinario tiene también un tope. Y eso también pasa mucho en el derecho disciplinario universitario. Ajá, te dicen, no, espérate, es que por ser parte de determinada institución pública se tienen que comportar los alumnos y los profesores de esta forma. Pero es que no estaba en clases, era sábado, era domingo, pero es de la institución pública, entonces los destituyo. Tenemos sentencias así. Y ahí viene el poder mediático que Exacto. también empuja Exacto. a que sea sancionado. Exacto. Que sacan la vida de quién es el juez. Tú lo dices muy claro. Aparte en San Diego hubo una cuestión que arrancó siendo penal, pues se empezó a investigar certificados médicos corruptos. Terminó como consecuencia de 200 superadministrativos administrativos de distintos empleos públicos que habían contratado el servicio ese por WhatsApp de certificado para justificar el día. Hay cierta implicación, sí. Tendrían que reformar un poquito los reglamentos, porque por ejemplo los empleados bancarios y los funcionarios judiciales no podemos nunca
casino. A mí la CB no me gusta. ¿Cómo crees? Con la edad que tengo, no me fui a un casino. No puede ser. Eso es Eso no discriminatorio. sabe. Se puede estar. Ese reglamento es convencional. Libre Es desarrollo de la discriminatorio. El derecho a la timba. Y además, ustedes en la Constitución Argentina, discriminatoria que es, se van a convertir en Europa. de la Constitución Hay una Argentina, en la Constitución Argentina ustedes tienen la obligación de observar los tratados internacionales. Creo que está en el 25 por ahí, ¿no? Esa era la 75, pregunta punto 22. que le iba a hacer, doctor. 75.22. El CLAD, las cartas del Centro Administrativo Latinoamericano, han influido un poco en México. Allá en Argentina la corriente administrativista sí que viene fuerte, trabajando en derecho administrativo sancionador y lo que es la buena administración en general, ¿no? En términos de transparencia. Viene como tomando mucho los documentos de este centro latinoamericano de derecho administrativo que han adherido casi todos los países de Latinoamérica. No sé, en México no se siente tanto. La verdad es que yo lo desconozco, no sé si alguien de México tenga conocimientos y hay una aceptación de esos parámetros. No, yo creo que no. Porque incluso tiene principios, enuncia una serie de principios para aplicar en distintas áreas del derecho administrativo, entre ellos el procedimiento administrativo sancionador, lo que es el procedimiento administrativo en general, y por ejemplo en Mendoza se reformó hace 3 años la ley de procedimiento administrativo y mucho de lo que se tomó de ese documento. No, yo creo que no ha habido una reforma así de impacto al derecho administrativo en México. Incluso hasta yo pensaría que hay una reversión en cuanto a las tendencias, digamos, garantistas mundiales, porque todo el tema de transparencia hay un gran retroceso en el país a partir de la desaparición de determinados órganos constitucionales autónomos. Entonces yo diría que no, al contrario, la tendencia es hacia atrás en el país, derivado de una situación de un partido único, hegemónico en la actualidad en el país. Creo que más bien la marcha es hacia atrás. Y si hay resistencias a aceptar el hard law, el derecho internacional, con mayor resolución. Creo que no hay condiciones. Bueno, una muestra de la penalización del derecho disciplinario, las famosas diligencias para mejor proveer, que eran muy propias del sistema penal previo a la implementación del sistema acusatorio prácticamente en todos los países de América Latina, pues las prevé esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por eso les decía, a mí me parece que se penaliza el proceso administrativo disciplinario en los términos del procedimiento penal anterior a la reforma de 2008. Pero ven hasta qué nivel, adopción de las figuras del testigo protegido y colaborador. Claro. Ni siquiera del derecho penal natural, ¿no? Del derecho penal de excepción. Ahí está, no es que nosotros estemos penalizando, ahí están las normas. Figuras del testigo protegido y colaborador en el régimen disciplinario. Ahora, eso también es cuestionable porque el testigo protegido puede ser un enemigo encubierto que has tenido mientras has trabajado en la administración. Si es cuestionable en el ámbito penal, imagínense acá. Ahí yo pondría elementos de restricción de derechos. Al rato platicamos, porque si no ya. Sí, ahí al rato ya platicamos. Puede ser alguien que nunca realmente te madreó, como dicen ustedes, ¿no? Testigo protegido, ¿no? Sería prueba ilícita. Así nomás sería prueba ilícita. Por eso te digo que requiere de determinado tratamiento. Lo platicamos al rato. En Perú la figura del colaborador eficaz, que es un eufemismo, y la del testigo protegido. Pero el testigo protegido va al canal A, B y C de televisión a contar
Prueba ilícita, Sí. ¿cómo Y crees? es admitido No, y todavía prueba está ilícita. o sea, Bueno, vean, ahí está, en el derecho disciplinario. Me parece que la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla un régimen Claro. bipolar, en Claro. algunos puntos sumamente inquisitivo, Claro. y bueno, pues en otros pretende respetar un sistema acusatorio como el reconocimiento de estos principios. Y bueno, pues ya para concluir, dar el receso y luego pasar a la intervención de la doctora Martínez. ¿Cuál Martínez? Perdón. Martínez. Es que también trabajamos mucho con la doctora Martínez Nava de Guanajuato y ahora también le digo a la doctora Padilla. Córtala, amigo. La doctora Padilla. Bueno, pues el tema claramente es que necesitamos construir todo un aparato garantista para el derecho administrativo sancionador con muchas resistencias. Las autoridades pues están muy acostumbradas a ciertas formas de trabajo y siempre pues estos temas son álgidos para ellos. Es difícil propiciar un cambio, pero pues creo que desde estos espacios académicos tenemos que empezar a impulsarlos. Y yo con esto agradezco profundamente su atención, su participación. Creo que será un debate